Puerta Grande, Valencia. Valencia, puerta del pasmo. Una puerta y muchos portales como los de Serranos o del Cuar. La puerta siempre abierta, los portales solo durante el día. Quien llegare a la anochecida debía esperar en Valencia a que amaneciese. Y de ahí viene lo de llegar con retraso y quedarse a la luna de Valencia. Pequeña historia, anecdotario de una de las puertas mayores de España. De Valencia sale la primera campana que repica en Europa, hoy en Londres y catalogada como la más antigua del mundo. Por Valencia entra el primer reloj de torre que se instala en la península. Reloj y campana para tocar a gloria o doblar a muerto. Horas jubilosas y aciagas contemplaron estas puertas que todos los días madrugan para que entre el sol en nuestra patria. Puertas que se abren de par en par o que se cierran a cal y canto como en Sagunto. Aún no existe Valencia, o es un villorrio. Y la puerta romana, la puerta grande de España es Sagunto. Sagunto, señor Domínguez, primera. Creo efectivamente que Sagunto es, y no solo para Valencia y su tierra, sino para toda España, para toda la península, la gran puerta. ¿Cómo puede ser puerta algo que ha pasado a la historia universal precisamente por ser un sitio? Pues precisamente porque fue en aquel sitio donde Sagunto demostró, y con él la vocación de toda la tierra valenciana, a verterse hacia lo universal y no encastillarse en lo indígena. De tal modo es esto cierto que los dos polos sobre los que gira quizá toda la historia española son Sagunto y Numancia. Sagunto, lo ecuménico y extravertido; Numancia, lo autóctono y defensivo. Cuando actúa Numancia como valor propio, por ejemplo en la Guerra de la Independencia, toda España es Numancia y gloriosamente, el propio Sagunto es Numancia. Pero cuando el numantino actúa reemplazando lo que debió ser saguntino, por ejemplo en el ancho de ferrocarril, entonces fallamos. Entonces, por un sentido defensivo, hacemos un ancho de ferrocarril diferente, coincidiendo en eso con Rusia. También, por ejemplo, las puertas de Valencia, cerradas hacia el exterior, numantinas hacia el exterior, pero abiertas hacia el interior, es decir, no inciviles, civiles, y no permitiendo que en el seno de la civilidad, de la convivencia, haya ningún encastillamiento, ninguna feudalización. Por tanto, creo que Sagunto, con las puertas de Valencia y como toda la tierra valenciana, es la gran puerta de España, vertida no solamente hacia el espacio, sino hacia el tiempo, es decir, histórica y comercialmente, la puerta que entra y sale, que deja entrar y salir lo que España necesita que entre o que salga. Sin embargo, y lo mismo que es inútil ponerle puertas al campo, es estéril ponerle puertas al mar. Y por Valencia, Puerta Grande, entra primero la peste bubónica, que diezmaría el censo nacional. Después, un sinfín de fiebres y epidemias, y por fin, ya en el siglo XIX, el temible cólera morbo. 500 años largos en cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué siempre la peste escoge la puerta de Valencia? Peste, doctor Eli Piñero, primera. Muchas epidemias entraron por Valencia porque naturalmente las epidemias acompañaban las grandes rutas comerciales. Las epidemias fueron grandes catástrofes para la sociedad valenciana, pero también fueron desafíos que en muchas ocasiones supo responder. Por ejemplo, la última gran epidemia de cólera que padeció Valencia, la de 1885, fue también la última no solamente de España, sino de la Europa occidental, por el simple hecho de que en Valencia fue por primera vez en el mundo aplicada la vacunación anticolérica descubierta por Jaime Ferrán. ¿Tanta adversidad constituyó un estímulo para Valencia? No se sabe. Lo cierto es que de Valencia sale al mundo la psiquiatría en 1409, cuando el padre Jofré funda el primer manicomio de Europa. Lo cierto es que en Valencia, y para luego irradiar sus enseñanzas por todo el continente, se establece la primera escuela de cirugía, y de Italia llega a nuestra patria, por Valencia, la primera cátedra de anatomía. Por las puertas de Valencia sale y entra
la medicina moderna. Medicina moderna, doctor L. Piñeiro, primera. Realmente fue así. El manicomio, la escuela de cirugía y la cátedra de anatomía fueron resultado del elevado desarrollo socioeconómico y también de la apertura de la sociedad valenciana de los siglos XV y XVI. E hizo posible cosas como que, por vez primera en el mundo, los locos fueran considerados como enfermos, que los barberos, los viejos barberos sangradores, ascendieran al nivel de cirujanos técnicos y de que se iniciara, por influencia italiana en España, la enseñanza moderna de la ciencia médica. Hay otra cátedra de anatomía desde la que Valencia ha impartido grandes lecciones. Una de cada 3 vedettes de revista han salido por las puertas de Valencia pasando por la calle de Ruzafa. Y de Valencia y por Valencia salió a disputar el primer concurso oficial de belleza que se celebraba en el mundo la valenciana Pepita Samper, aspirante al primer título de Miss Europa. Vestales todas del teatro, que también entra por Valencia. Viene por mar, lo trae de Italia Ganassa, de la Comedia dell'arte. Y estamos en 1526. Entra al teatro, señor Zavala, primera. Bueno, esa fecha de 1526 es una fecha dada por Jovellanos y, aunque no ha tenido confirmación posterior por la crítica, sin embargo, responde a una realidad. El teatro realmente documentado en Valencia, como teatro fijo, es o está señalado en el año 1584, en que en este ámbito precisamente empieza a actuar, a funcionar como teatro fijo el conocido y famosísimo Corral de la Olivera, incluso con tal esplendor que existió otro teatro junto a él conviviendo, que era el Teatro del Santets. Ahora, esta fama y este prestigio del Teatro de la Olivera y del Santets, con abundante paso de cómicos por aquí, responde a una tradición que no era inmediata, sino que venía de mucho tiempo atrás. Ese tiempo atrás, incrementada ese prestigio y esa tradición, porque indudablemente Valencia es puerta de unas influencias italianas que penetran no solamente respecto de toda la literatura catalana, sino de la literatura castellana también. Ese prestigio, ese gran prestigio, ese extraordinario prestigio, llega a alcanzar incluso a Lope de Vega. Lope de Vega, cuando es desterrado de Castilla, son los cómicos, precisamente, sabiendo su inclinación, su vocación por el teatro, las que le dicen que la tierra prometida para él es precisamente Valencia, y a Valencia debe ir, porque en Valencia es donde va a encontrar el clima más indicado. Aquí en Valencia celebra sus bodas o las misa de velaciones por su matrimonio con Isabel de Urbina en la iglesia de San Esteban, que era donde radicaba la cofradía de los comediantes. Aquí vive y aquí convive con todos los autores de la época que se dedican al teatro, y aquí empieza a actuar por primera vez como autor teatral profesional Lope de Vega, y nace aquí indudablemente la nueva comedia española y el gran teatro del siglo de oro español. Y cuando entra al teatro, hacía ya medio siglo que por la puerta del pasmo había hecho su entrada en España la imprenta. Solo 20 años después de que Gutenberg la inventara, se edita en Valencia el primer libro. Estamos en 1474 y aún faltan 18 años para que se descubra América. Entra la imprenta, señor Taulet, primera. Hace muy pocos días, el ayuntamiento de esta ciudad me encargó que hiciera un trabajo acerca del primer libro impreso en España. Naturalmente, esta es una materia que ha sido tratada por muchísima gente, y recientemente Robles Piquer en ABC también ha hablado del caso, y son varias las ciudades que discuten la cuna de la imprenta. Hasta ahora teníamos como verdad inconcusa que el primer libro impreso en España fueron les Troves, en l'Hort de la Verge María. Pero Robles Piquer insiste en el artículo que acabo de citar de que el Sinodial de Segovia es el primer libro impreso, lo mismo que Barcelona y antes Zaragoza habían intentado justificar que el primer libro vio la luz en la ciudad condal o en la ciudad del Pilar. La afirmación de Robles Piquer, fundada también en la opinión del señor Vindel, ha sido plenamente demostrado que no es cierto, mejor dicho, que carece de fundamento,
por los razonamientos que Martínez Ortiz, el bibliotecario de nuestro ayuntamiento, tiene publicado precisamente en el mismo diario que hemos citado 2 veces. Aparte de que la autoridad suprema e indiscutible de Menéndez y Pelayo asigna a este libro su condición de primer libro impreso en España, porque las andanzas de Palmar, venido directamente desde Alemania, su estancia en Valencia, su casa, la casa que hoy puede visitarse dentro de la ciudad, porque si van ustedes por los barrios del antiguo, del barrio del Carmen, le señalará a la gente, aquí tenía Palmar su imprenta. Es indudable que él ha dejado aquí un recuerdo indeleble. El Comprensorium, que es un libro, que es el primer libro en España que lleva un colofón, es decir, con la fecha exacta de su edición, está hecho en los mismos talleres, en el mismo taller en que están Les Troves. Y es indudable que, por lo menos, Les Troves, por su confección un poco más rústica, un poco más primitiva, es anterior al Comprensorium, que como saben, que como todo el mundo sabe, lleva un colofón y una fecha exacta. Hablar ahora del contenido del Les Troves y hablar de su forma, del número de páginas que contiene, de quienes lo escribieron, creo que no es momento oportuno. Lo único que puede afirmarse en este instante es, como decía el antiguo director de esta biblioteca universitaria, Abelardo Palanca, que mientras no se nos presente un libro con un colofón auténtico anterior al 74, el libro de Les Troves, del cual se han hecho 2 ediciones únicamente, el libro después de la primera, el libro de Les Troves es el primer libro impreso en España. El primer libro, puerta y portada para que por Valencia entre en España nada más y nada menos que el Renacimiento. Renacimiento, señor Garín, primero. Y Valencia le abre los brazos. Esa Valencia que, como dijo Eugenio II, tiene ángel renacentista y mediterráneo. Ya muy pronto llegaron a ella las primeras manifestaciones del Renacimiento, los primeros atisbos del Renacimiento, que no es sino la consideración de la belleza por sí misma, tomando como fuente de inspiración la antigüedad. En ese bagaje que entrega Italia a Valencia del renacentismo hay entregas muy tempranas y entregas posteriores. Entre las posteriores, una de ellas, la de los pintores que trajeron aquí, los Borjas, especialmente Rodrigo de Borja, y luego Alejandro VI. Posteriormente, ya en 1506, hay que dar la fecha, porque es la del descubrimiento del Laoconte en Roma, es el Laoconte que hizo vacilar a Miguel Ángel y hacerle derivar a lo barroco, es el mismo año en que llegan a Valencia 2 grandes pintores manchegos, Yáñez y Llanos. Estos pintores habían estado con Leonardo. Leonardo, el gran patriarca, el gran maestro, sin duda el quizá más importante artista del Renacimiento puro, de ese Renacimiento que supone antigüedad, que supone belleza y que supone también modernidad. Leonardo es un hombre muy de su tiempo también. Ese Renacimiento que se plasma en obras que tienen una belleza, que tienen un conjunto, que tienen un sentido de antigüedad, de clasicismo, y que en nuestros pintores Yáñez y Llanos suponen además una aportación importantísima, la traída a Valencia, a España, de la sonrisa de la Gioconda. La sonrisa de la Gioconda que la plasman en el Ángel de Montesa, que la plasman en otros cuadros y que por mano de Yáñez llega a Cuenca y que por mano de Llanos llega a Murcia. Ese Renacimiento que luego va a fructificar magníficamente en Macip, el padre de Juanes, el padre de este pintor, y luego en este mismo Juanes, delicioso, popular y devoto, que es sin duda ninguna el más fiel representante de la belleza rafaelesca y leonardesca en España. Valencia corresponde enviando a Italia su mejor cerámica. Varias salas del Vaticano y Sant'Angelo y una estancia de Aviñón se pavimentan con mosaicos de Manises. Los Borjas intervienen en la decisión. Valencia tiene hilo directo con Roma. Por sus puertas han salido los 2 únicos papas que España ha dado a la Iglesia en toda la historia. Los 2 valencianos, Calixto III y Alejandro VI, que por llevan a su sede pontificia hasta músicos de la tierra. Fue entonces cuando Valencia comenzó ya a exportar músicos. Exportación de músicos. Señor Seguí, primera. La presencia de músicos valencianos en las más prestigiosas agrupaciones musicales de todo el mundo es un hecho constante que viene repitiéndose de manera siempre creciente. Esto pertenece a la historia, a la tradición de Valencia, pero es un hecho que también en la actualidad está plenamente vigente. También los profesores valencianos han nutrido
en numerosas ocasiones claustros de profesores de los conservatorios más destacados del mundo. Citemos, por ejemplo, en esta relación que aquí tengo, los casos de profesores valencianos en el Conservatorio de Salzburgo, Lisboa, Río de Janeiro, Bogotá, Venezuela, Johannesburgo, México, El Cairo. Y aquí precisamente se dio el caso de que en Egipto, en la Orquesta Nacional, de unos 80 profesores, llegó un momento en que 16 eran todos ellos valencianos. Pasan de 1000 los que actúan en bandas o interpretan música moderna en los 5 continentes, a cada puerto del mundo. Y después de salir por la puerta de Valencia, llega la música y con la música un barco de naranjas. A 1,5 millones de toneladas se eleva la exportación de cítricos valencianos en la actual campaña. Embarcan aquí, en el quicio de esta puerta. Salen por este arco de grúas, de este muelle, desde donde partió un día Blasco Ibáñez para dar su vuelta al mundo. Sale Blasco Ibáñez. Señor Blasco Ibáñez, primera. En el año 78, mi abuelo, harto de la política, sale de España. Va a emprender una nueva etapa de colonizador en la Argentina, más bien de reformador social. Al cabo de 15 años, vuelve por la misma puerta que entró. ¿Qué ha ganado España o qué ha perdido? España posiblemente perdió un gran político, pero ha ganado un gran escritor. Blasco al menos volvió. No tuvo la misma suerte Luis Vives, que desde Oxford y Brujas soñó tantas veces con volver a Valencia por donde saliera, por la puerta de Serranos. Sale Vives. Doctor L. Piñero, primera. Sí, Vives tuvo que marcharse definitivamente de Valencia. El hecho de que su partida fuera definitiva nos refleja el punto negro de esa extraordinariamente desarrollada sociedad valenciana de los siglos XV y XVI de la que antes hemos hablado. Este punto negro era la intolerancia, la incapacidad social de englobar a las minorías. En el caso de Vives, las minorías de conversos de origen judío. Me temo que esta intolerancia la pagamos muy cara. Con Vives salió definitivamente, lo podemos decir por lo menos de forma simbólica, la posibilidad de que España fuera un centro fundamental en el desarrollo de la ciencia y del pensamiento moderno. Estamos ahora en trance de asimilar en nuestro ambiente novedades científicas y técnicas aparecidas en otros países. Las computadoras, por ejemplo. Dios quiera que no tengamos cerrazones sociales que nos impidan asimilarlas. Entran ahora las computadoras por donde entró la imprenta y por donde salió en el siglo XIX el revolucionario invento del valenciano Martí, la taquigrafía, inventor también el mismo Martí de la pluma estilográfica, ese instrumento que en estos últimos años se ha convertido en asiduo compañero de la letra de cambio, que por cierto entra asimismo en nuestra patria por la puerta del pasmo. La letra de cambio, más antigua de España, se conserva en el Museo Histórico de la capital del Turia y acapara la atención de miles de visitantes que la contemplan con el mismo interés y morbosa curiosidad que si se tratara de la maja desnuda, mientras dicen, dirigiéndose al guía valenciano, que no tiene la culpa de nada el pobre hombre. Ah, con que ustedes trajeron las letras a España, ¿eh? Vaya, vaya. Entra la letra, señor Garrido, primera. Efectivamente, entra la letra en España por Valencia. Existían en la evolución de los efectos que servían para el crédito en las transacciones mercantiles dos modalidades. La italiana, que se llamaban lettere di pagamento, y la francesa, que se llamaban lettres de foire. Sin embargo, ninguna de ellas reunía todas las características que constituyen el contrato cambiario, como es la nueva versión actual y que por primera vez se reunió en la letra que tenemos en el archivo municipal que ustedes acaban de ver. Aquí incluso la fórmula es casi exacta a la que hoy día continúa en uso. Está la cláusula valor, está la valuta, el vencimiento, el librado, la cláusula, la orden sobre todo, el librador y la fecha de libramiento. O sea, que reúne ya todas las características completas. Y viene a ser la más antigua que se conoce no solo en España, sino también en todo el occidente mediterráneo. Está librada en 1371 o 76
puesto que la última cifra del año no se lee perfectamente. Todo lo más antiguo podría ser un 9, pero parece ser o un 1 o un 6. De todas maneras, en 1370, siendo así la que... 70 y tantos, siendo así que la más antigua de la que hablan los tratadistas y los historiadores es la de Bonromei en Italia, la que se tiene por más antigua es de 1395. Y como la letra de cambio, no es aventurado suponer que si ya en 1314 existió en Valencia una lonja de mercaderes, esa lonja sea la primera que se establece en España y donde se realizan operaciones de alta finanza. Nada de baratillo. Tanto es así que de Valencia sale el dinero que hace posible la empresa del descubrimiento de América. Un valenciano, Luis de Santángel, es el financiero de la expedición. Mal pudo costearse el viaje con la venta de las joyas de la reina, como nos han enseñado en la escuela, porque Isabel, a la sazón, tenía empeñadas esas mismas joyas. ¿Dónde? Lo han adivinado ustedes. En Valencia. Por la puerta grande del Mediterráneo salieron, lo quiso la suerte, nuestra mejor cabeza y nuestra mayor fortuna. Como aquellos viajeros que llegaban de noche, España, con el oro y con vives, se quedó a la luna de Valencia.